Buenas para todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Álvarez Luis Antonio, o más conocido como Lucho. Voy a estar al frente durante los próximos 3 meses, durante las próximas 12 clases, de lo que es el curso de extraccionista y manejo básico de laboratorio. Los voy a estar acompañando, les voy a estar dando las clases, tanto de forma presencial como de forma online. Quiero que sepan que estoy para lo que necesiten, tanto en la plataforma web como personalmente. Pueden enviar un mail a docencia@atalac.com.ar, referencia Vicente López Mayo, en lo cual voy a saber que los correos son para mí. Así que bueno, generemos un buen grupito en el cual podemos charlar, podemos preguntarnos dudas, consultar lo que sea y contestarnos entre nosotros, para hacer de esta clase más didáctica y no reducirlo solo a ver un video a través de la web. Así que bueno, hecha ya esta presentación, comenzamos con lo que es la primera clase del curso de extraccionista y manejo básico de laboratorio. Espero lo disfruten. Bien, para empezar tenemos que hablar de qué es lo que vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Tenemos que hablar de nuestro trabajo y dónde lo vamos a realizar. Para ello vamos a repasar un poquito de lo que es la historia de lo que es el laboratorio en el diagnóstico médico. A principios del siglo XX, el médico recurría, en raras ocasiones, a los procedimientos de laboratorio para diagnosticar enfermedades. Dos de las más frecuentes eran diabetes y nefritis. Y en algunas ocasiones acudía al farmacéutico para hacer las dosificaciones, por más simples que éstas fueran. Alrededor de mediados de siglo fue cuando los médicos ya tienen más contacto con los laboratorios, al tener más conocimientos tanto de las técnicas antiguas como de las nuevas que empiezan a surgir. Aun cuando el médico siga atendiendo a sus pacientes y al laboratorio, se ve desbordado por el surgir de nuevos avances en los procedimientos del mismo. Esto y tener que atender a sus pacientes prestándoles menos atención, conlleva al médico a capacitar a personas de su confianza para encargarse del laboratorio y capacitarlas también respecto de las nuevas tecnologías emergentes, así como el funcionamiento y mantenimiento de los aparatos que hacen que los procedimientos del laboratorio se hagan con mayor rapidez y precisión. Esta diapositiva nos da un poquito una idea de cómo arrancó todo esto. Por lo que vemos acá, antes era el médico el que se encargaba de todo. A veces hablaba con el farmacéutico para hacer algunas dosificaciones o preparar medicaciones, pero más que eso no. Luego se empieza a crear pruebas de laboratorio en las cuales vemos y observamos que son muy prácticas y y ayudan mucho a lo que es al diagnóstico médico. Entonces el médico comienza a realizárselas a los pacientes, o sea, notemos que sigue siendo el médico el que sigue haciendo todo. Luego, esto de hacer pruebas de laboratorio, hacer dosificaciones de medicamentos y atender a los pacientes por sus patologías desbordaba. Entonces se crea el laboratorio desde el punto de vista de la capacitación de personas de confianza para realizar estas pruebas. Así es como nace el laboratorio de análisis clínicos. Lo que tenemos aquí es una jeringa con la cual nosotros trabajamos generalmente, en la mayoría de los casos. Es el método tradicional y nos vamos a referir a él como método tradicional de ahora en más, ya que también contamos con el sistema Vacutainer, el cual también vamos a verlo y a utilizarlo. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es la aguja y la jeringa. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a observar una jeringa antigua de vidrio con una aguja rosca de metal que tiene, bueno, un aspecto bastante tétrico para empezar, pero no deja de ser una realidad que eso era lo que se utilizaba antes para tomar muestras y generalmente de sangre. En esta ocasión lo que estamos viendo es una jeringa de metal de 10 mililitros que se esterilizaban además, no eran descartables. Hace relativamente poco, estamos hablando de unos 30 años más o menos, que es que se utilizan materiales descartables, como la jeringa que vemos del lado derecho de la pantalla, en la cual vemos una jeringa de plástico con una aguja descartable, todo completamente descartable. Eso habla de los avances de lo que es el trabajo de laboratorio y el trabajo de la medicina en general con el correr del tiempo. Bien, aquí les voy a dejar una diapositiva que
que también voy a dejar la información para que la puedan observar, para que puedan leer un poquito dentro de lo que es la plataforma. Estamos hablando de avances de la medicina europea del siglo XVII al siglo XX. Robert Hooke, descubrimiento de la célula, ¿sí? Publica observaciones de células vegetales. Lee Wouwenhoek, 1673, fabrica el primer microscopio. Bernard, en 1849, patología experimental. Virchow, 1858, patología celular. Gregor Mendel, 1866, genética. Lister, en 1866, también antisepsia. Louis Pasteur, 1895, microbiología. Robert Koch, 1910, micobacteriología. Y Magnini, en 1947, en la reacción de Galli-Maillini. Todas estas cositas se las voy a dejar con un link para que vayan. Supuestamente lo más probable es que sea Wikipedia o Medline, Enciclopedia Free, en la cual van a ver cada uno de estos descubrimientos y de qué se trata. De todos modos, el médico es el que sigue interpretando los resultados que le proporciona el laboratorio. Si el médico puede precisar el significado de los análisis con una mayor exactitud, es posible gracias, en mayor o menor medida, a los datos tanto fisiológicos como patológicos ofrecidos por el técnico de laboratorio, y estos resultados conllevan al seguimiento de la enfermedad y su posible tratamiento. Los laboratorios de análisis clínico juegan un papel esencial en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades. No hay mucho para explicar aquí. Estamos hablando del rol del laboratorio, no tanto del técnico ni del extraccionista, sino del laboratorio frente a la medicina, a la parte de tratamiento, seguimiento o descubrimiento de patologías. Es muy importante el trabajo que realiza el laboratorio junto con otros servicios de apoyo diagnóstico. El rol del laboratorio y el de cada uno de sus integrantes es fundamental en el área de salud, ya que intervienen el 90% de los procesos médicos. Los análisis de laboratorio tienen que ser tomados por el área médica como un apoyo en su diagnóstico y no como un diagnóstico. Hablamos mucho de lo que es la dependencia médica del laboratorio y de los servicios de diagnóstico. Los servicios de diagnóstico son, como lo dicen, servicios, y son servicios de apoyo en los cuales el médico puede consultar o puede tener en cuenta a la hora de diagnosticar una enfermedad. Pero no va a dejar de ser el mismo criterio médico el que lleve adelante una patología, la descubra, la trate o la siga. Tengamos en cuenta eso. El personal del laboratorio está constituido por 4 principales actores, cada uno con tareas diferentes y fundamentales para la obtención de un resultado fidedigno. Podemos ver 4 partes principales, la cual es en orden de aparición: administrativo, extraccionista, técnico de laboratorio y bioquímicos. La parte administrativa es de mucha importancia en el conjunto del laboratorio, ya que el mismo es el primer filtro que se presenta, el que le entrega las indicaciones a los pacientes para que concurran de una manera adecuada y el encargado de ingresar las determinaciones correctamente. El extraccionista es el encargado de la toma de la muestra, cumpliendo todas las normas y procedimientos necesarios para que ésta sea adecuada. Y acá hago un parate, ya que acá es donde nos vamos a centrar nosotros y este curso, en la parte del extraccionista, del que toma la muestra, tanto sea de sangre como cualquier otro tipo de muestra que sea solicitada al laboratorio. No solo debemos centrarnos en lo que es la toma de muestra en general, sino también en cumplimentar que todo esté bien o todo haya llegado de forma correcta desde la parte administrativa. Estamos hablando de que si la orden, si tenemos acceso a leer la orden, poder corroborar que todo lo que haya sido cargado en administración al sistema esté correcto, que el paciente haya cumplido con las indicaciones, ¿sí? Funciona como un segundo filtro, ya que la parte del administrativo es el primer filtro, el segundo filtro es el extraccionista y después venimos los demás. Así que es muy importante, es totalmente fundamental el trabajo del extraccionista y quiero que lo vayan entendiendo ya desde ahora. Luego viene el técnico de laboratorio, que es el encargado de la realización de las diferentes técnicas, tanto manuales como automatizadas, para los distintos análisis. Bioquímico es el encargado de controlar que todos los pasos previos se realicen correctamente, con el fin de poder validar los resultados y que los mismos estén realizados correctamente. Bien, y acá tenemos lo que son las etapas del laboratorio, en la que cada uno
conlleva una parte fundamental, que es el trabajo cotidiano del laboratorio. Tenemos lo que es la etapa preanalítica, la cual se considera todo aquello que comprenda desde la llegada del paciente hasta la determinación del análisis propiamente dicho. Se considera una de las etapas más importantes en el funcionamiento del laboratorio, pues su correcto desarrollo comprende que se reduzcan al mínimo los errores en el manejo de las muestras. Representa una fuente de entre el 60 y el 70% de los errores en un laboratorio, pues depende mucho del factor humano y de la capacitación de todos los integrantes del laboratorio, comenzando desde las indicaciones dadas por el administrativo. Tengámoslo en cuenta de esta manera. La etapa preanalítica comprende todo lo que es el ingreso del paciente por el laboratorio hasta el momento en que la muestra que fue tomada ingresa a un equipo automatizado o se procesa. Por tanto, ustedes, los extraccionistas, ¿sí? Nosotros los extraccionistas, vamos a estar incluidos en esta etapa preanalítica, ya que la parte analítica, la que viene después, va a estar comprendida más por un trabajo técnico y luego bioquímico. La etapa preanalítica comprende desde lo que es el ingreso de la orden por los administrativos y luego la toma de muestra por parte de los extraccionistas. Aquí está entre el 60 y el 70% de los errores, ya que tenemos varios factores que vamos a tener en cuenta para poder llevar adelante nuestro trabajo correctamente. Y esa es la de la carga de la orden, y que la carga de la orden, digamos, por decirlo de alguna manera, se complica, ya que por ahí vienen análisis en los cuales no es legible la letra del médico, en los cuales el paciente no cumplimenta bien el ayuno, y luego viene nuestra parte en la cual podemos fallar en la parte de la extracción, en la cual sale poca muestra de sangre, son venas muy difíciles, la muestra se emboliza, etc. Todo eso pasa dentro de lo que es la etapa preanalítica. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta, hay que hacerlo bien, hay que hacer nuestro trabajo a la perfección para que el paciente pueda llevarse un resultado fidedigno y de forma correcta. Luego de la etapa preanalítica viene la etapa analítica. Este paso es clave para la planificación estratégica porque nos va a permitir conocer cuáles son los principales problemas con los que nos encontramos y a partir de los cuales debemos buscar las soluciones específicas. Aquí se verifica el correcto funcionamiento de los equipos a través de la utilización de controles de calidad, está la realización de las metodologías manuales o automatizadas y la corroboración de los resultados obtenidos. O sea que esto comprende todo lo que es el procesamiento de la muestra. Y luego viene la etapa post-analítica. Es en la que se verifica que las metodologías informadas y sus valores se correspondan con la metodología utilizada. Para esto es necesario la utilización de varias herramientas, como conocer antecedentes del paciente, patología preexistente o por qué acudió al laboratorio para cotejar si los resultados son acordes a esto o no. Es un trabajo más bien de la parte bioquímica, ¿sí? De la parte de validación del análisis, ¿sí? Y esto está sujeto a lo que sigue a continuación, que es el archivo de muestras, informes estadísticas y archivo de datos. Y aquí cierra la etapa posanalítica entregándole un resultado al paciente. Aquí les dejo un cuadrito, ¿sí? En el cual pueden observar todo lo que tenga que ver con la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Siguiendo las flechitas van a ver cómo llegamos al punto de el ingreso del paciente con la orden hasta el final con el paciente retirando sus análisis. En la etapa preanalítica podemos dividirla también en dos subetapas. Una externa al laboratorio y otra lo que es dentro del laboratorio. Todo puede empezar desde la solicitud del examen por el médico y su correcta interpretación. El transporte de la muestra al laboratorio, la recepción de la muestra por el personal del laboratorio, la preparación de la muestra para el examen, el transporte de la muestra a la sección correcta del laboratorio. Sabemos que cuantas más etapas tiene un proceso, mayor es la probabilidad de cometer errores. ¿Qué queremos decir con esta diapositiva? Dos subetapas dentro de la parte preanalítica. La primera, que es extralaboratorial, que ya surge con el médico, con la consulta, ¿sí? En la cual tenemos a un médico que escribe una orden ilegible o que no pide los análisis adecuados
o que pide las cosas y habla con el paciente diciéndoles que tiene que recolectar las cosas o una orina o lo que fuere de tal manera y no es la correcta. Pasa mucho eso. Entonces ya desde afuera del laboratorio ya empiezan a haber errores preanalíticos. Y la otra es la etapa preanalítica intralaboratorial, que es lo que ya hablamos, que son los errores que pueden venir desde la parte administrativa o desde los extraccionistas. Bueno, acá les dejo lo que es una definición de lo que es de la Organización Internacional de Estandarización, que define error de laboratorio como el fracaso de una acción planificada, que no se cumple como estaba previsto, o el uso de un plan equivocado para la consecución de un propósito, que ocurre en cualquier parte del proceso del laboratorio, desde la petición de las determinaciones hasta la emisión de los resultados correspondientes y su adecuada interpretación y acciones consecuentes. Algo bastante teórico, no necesito que se lo aprendan, pero tengan en cuenta que un error de laboratorio es precisamente lo que debemos evitar en nuestro trabajo cotidiano. El objetivo de asegurar la calidad está en la etapa preanalítica y es obtener una muestra de calidad diagnóstica que sea trazable al paciente. ¿Por qué? Porque si en la etapa preanalítica allá hay un error, va a haber un error en todo lo demás, ya que nosotros procesamos lo que se cargó por error, lo que se sacó de menos o de más, y el paciente termina llevándose un estudio que no es correcto ni fidedigno. Bueno, ya más o menos hablamos de todo lo que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Con todo lo que tiene que ver con la parte de las etapas del trabajo y de qué es un laboratorio. Ahora vamos a entrar al laboratorio. Vamos a ver cómo está conformado, a dónde vamos a ir mandando muestras que vamos a ir tomando. Dentro del área analítica del laboratorio existen varias secciones, cada una específica, y está formada por un equipo capacitado para el manejo de la misma. Esto es algo muy, digamos, o sea, visto muy por encima, ya que cada laboratorio puede cambiar o acá sesiones que nosotros tenemos como separadas las pueden tener juntas o viceversa, puede haber más o menos secciones dependiendo del tamaño del laboratorio, dependiendo de las muestras que realicen, si derivan, si no derivan, y bueno, vamos a tener eso en cuenta. Las secciones son hematología, hemostasia, química clínica, endocrinología, inmunología, serología, marcadores oncológicos, bacteriología. Y ahora vamos a ver de qué se trata cada una. El sector de hematología es la que se encarga del estudio de los elementos formes de la sangre y sus precursores, así como también las alteraciones estructurales o químicas de estos elementos, las cuales pueden llevar al diagnóstico de una patología. ¿Qué se hace en el servicio de hematología? Recuentos formes, de elementos formes, de células, recuentos celulares, de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También habla de sus precursores, ya que como hemos visto en la secundaria, para llegar a un glóbulo blanco antes tuvo que ser otra célula que fue mutando para llegar a ser lo que es. Estas células nacen de la médula ósea, es allí donde se forma la célula madre o stem cell, y va tomando formas distintas hasta llegar a formar o un glóbulo rojo o una plaqueta o un glóbulo blanco. Nosotros estudiamos también todos sus precursores, ya que existe la posibilidad a través de patologías o funciones anormales del cuerpo, del organismo humano, que se liberen al torrente sanguíneo células incompletas que no llegan a ser glóbulos rojos, pero pueden ser o reticulocitos o megacariocitos, que son células incompletas, son células inmaduras, que no deberían estar volcadas en el torrente sanguíneo, a no ser que estemos frente a una patología o a alguna función anormal del organismo. ¿Qué se realiza en hematología? La vedette principal es el hemograma, que es la más solicitada de la sección. En este permite hacer un recuento de los elementos presentes en la sangre y si son normales o atípicos. Y en él se incluye recuento de glóbulos blancos o leucocitos, recuento de glóbulos rojos o hematíes y recuento de plaquetas, como les dije recién. Además se realizan otros análisis,
que tienen mucho que ver con la formación medular, con la parte del trabajo de los glóbulos rojos y blancos. Por ejemplo, eritrosedimentación, PCD, que es prueba de Coombs directa, que es una prueba para detectar anticuerpos irregulares. Reticulocitos, como les dije recién, es una de las células inmaduras que se vuelcan al torrente sanguíneo desde la médula ósea a través de una patología. Ferremia, ferritina, ¿sí? Es hierro y reservas de hierro en sangre. Transferrina, porcentaje de saturación de la transferrina. Ácido fólico, vitamina B12, electroforesis de hemoglobina o eritropoyetina, todos relativos a lo que son patologías relacionadas a la anemia, que es un déficit del trabajo de glóbulos rojos. Luego tenemos el servicio de hemostasia. Este término hace referencia a los mecanismos necesarios para detener un proceso hemorrágico, ya sea por medios fisiológicos o por medios químicos, manuales o quirúrgicos. Hemostasia es todo lo que tenga que ver con la coagulación de la sangre, que es un mundo gigantesco. ¿Qué determinaciones se realizan aquí? La vedette es el coagulograma. Y aquí quiero que hagamos un hincapié en algo. Recién hablamos del hemograma. Ahora hablamos del coagulograma. Luego, más adelante, hablaremos de un hepatograma. Toda palabra que tenga el sufijo grama al final de la misma significa conjunto de estudios. Un coagulograma es un conjunto de estudios relativos a la coagulación. Un hemograma, como hemos visto, es un conjunto de estudios en los cuales vemos glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Un coagulograma está formado por otros subestudios. Todo lo que tenga grama significa conjunto de estudios. Un coagulograma está formado por el tiempo de protrombina o QUIC y tiempo de tromboplastina parcial activado o KPTT a la vez de un recuento de plaquetas. Eso forma un coagulograma. También se pueden pedir de manera independiente, TP, KPTT y plaquetas. Luego tenemos otras determinaciones, las cuales son el tiempo de coagulación, tiempo de sangría, recuento de plaquetas, relación internacional normatizada o RIN, tiempo de trombina fibrinógeno, prueba del lazo, dímero D, producto de degradación de la fibrina o PDF, factores de coagulación y heparinemia. Y aquí viene un nuevo sufijo que yo quiero que ustedes aprendan, que es el de emia. Toda palabra que termine con emia significa que es en sangre. O sea que heparinemia es heparina en sangre. Si yo hablo de glucemia es glucosa en sangre. Si yo hablo de uremia es urea en sangre. Colesterolemia, colesterol en sangre. Y si les hablo de que tenemos un sufijo para todo lo que esté en sangre, es porque seguramente debe haber un sufijo para todo lo que esté en otro líquido biológico, como por ejemplo la orina. Para todas las palabras que estén relacionadas con análisis en orina se utiliza el sufijo uria. Entonces tenemos como ejemplo glucosa en orina, la llamaremos glucosuria. Ácido úrico en orina lo llamaremos uricosuria. ¿Entienden más o menos cómo es la cuestión? Si yo digo uricosuria, ya al saber que es uria, sé que es en orina. Si termina en emia, como uricemia, sabemos que es ácido úrico en sangre. Después hay otras terminaciones, como la terminación raquia, en la cual, por ejemplo, una glucosa en líquido cefalorraquídeo es una glucorraquia. Proteínas en líquido cefalorraquídeo es proteinorraquia. Pero bueno, vamos a ir viendo a lo largo del curso todas las terminaciones y sufijos porque vamos a ir viendo ese tipo de muestras. Bueno, otro sector es la química clínica. Esta utiliza procesos químicos para medir los niveles de los componentes químicos de la sangre. Dentro de esta sección se pueden procesar múltiples materiales biológicos, sangre, orina, líquidos de derrame, etc. Y aquí está una aclaración de lo que les dije recién. Cuando el pedido que se quiere analizar tiene una terminación con sufijo emia, lo que se solicita es en sangre. Cuando el sufijo es uria, el mismo es en orina. ¿Qué se realiza aquí? Glucemia, urea o uremia,
creatinina, uricemia o ácido úrico, perfil lipídico, el cual contiene colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, proteínas totales, albúmina, hepatograma, ¿recuerdan lo que les dije de la palabra grama? Hepatograma, que es TGO, TGP, bili total, bili directa, y FAL, que es fosfatasa alcalina, que son, o sea, TGO, TGP, las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina, son análisis de laboratorio, pero cuando formamos un conjunto formamos un hepatograma, ya que vienen de lo que es el hígado. Entonces, cuando analizamos esto, vemos la función hepática. Luego también tenemos análisis de medio interno, que es el ionograma, el sodio, el potasio, cloro, calcio, calcio iónico, fósforo, magnesio y gases en sangre. Todo eso se realiza en química clínica. Luego tenemos endocrinología, que es la rama que estudia las glándulas en su funcionamiento normal y sus alteraciones, en ambos casos por medio del estudio de sus secreciones de determinadas hormonas. ¿Qué vemos aquí? Vemos TSH, T3, T4 libre, T4 total, que son anticuerpos, que son hormonas segregadas, anticuerpos tiroideos, ATPO, antitiroglobulina, antifracción microsomal, antirreceptores de TSH, que estas son hormonas tiroideas para ver hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, todo tipo de enfermedades ligadas a las tiroides. Luego tenemos las hormonas que son del ciclo menstrual femenino, LH y FSH, estradiol, testosterona, delta 4 andostrenodiona, prolactina y subbeta unidad, subbeta gonadotrofina coriónica humana. Luego vemos otras hormonas como cortisol, STH, aldosterona, dehidropiandrosterona, que es el SDHEA, la hormona de crecimiento. Todas esas se ven en el servicio de endocrinología del sector de laboratorio de endocrinología. Inmunología es la rama que estudia el funcionamiento fisiológico del sistema inmunitario, tanto en estado de salud como en enfermedad. Las alteraciones del sistema inmunitario pueden deberse a varios factores, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, rechazo a trasplantes, etc. ¿Qué es lo que hacemos en el servicio de inmunología? Inmunoglobulinas, complementos, anticuerpo anticitoplasmático de neutrófilos, ASTO, que es la antiestreptolicina O, que generalmente se controla después de que uno tuvo una infección por estreptococo, un factor reumatoideo, Anti-La y ACRA, ¿sí? Son estudios que ustedes tienen que saber, que cuando les llegue la orden, tienen que saber que esto va al servicio de inmunología. Eso es lo que a mí me sirve que aprendan. Luego tenemos otro servicio, que es el de serología. La serología es la prueba que permite detectar anticuerpos en la sangre. Y esta se divide como una sección aparte de inmunología, ya que generalmente en esta se realizan por diferentes métodos serológicos la detección de anticuerpos que luchan. ¿Qué hacemos aquí? HIV principalmente, BDRL y FTA-ABS, que son pruebas que nos permiten detectar sífilis. Anticuerpos para hepatitis, así sea HBsAg, que es el antígeno australiano, el anti-HBsAg, el anticuerpo, anticore, o sea, todas las formas de hepatitis que hay, la hepatitis A, la hepatitis C. Luego tenemos también toxoplasmosis, citomegalovirus o CMV, Chagas, Epstein-Barr, herpes simple virus, ¿sí? Todo este tipo de enfermedades que son generadoras de anticuerpos son las que se estudian en la parte de serología del laboratorio. Marcadores oncológicos son sustancias biológicas o bioquímicas que aparecen como respuesta del organismo ante cierto tipo de tumores. Se reflejan en el torrente sanguíneo y reflejan su crecimiento y actividad. Constituyen una herramienta útil para el seguimiento, evolución y control del tumor, así como para el diagnóstico precoz de una recidiva. ¿Qué hacemos aquí? PSA, que es el antígeno prostático específico, próstata. CA19-9 es el antígeno digestivo, ¿sí? Cáncer de estómago. CA15-3 antígeno mamario o CA de mama.
CA125 o cáncer ovárico, alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario, que son más bien de screening, ya que no tenemos un marcador para cada parte del cuerpo. Pero al haber una presencia de un tumor en algún lugar en donde no tengamos un análisis específico, va a ser el CEA, el antígeno carcinoembrionario, el que se va a aumentar. Entonces ya sabemos que hay algo que anda mal ahí. Y luego tenemos la beta-HCG, que es la subbeta-gonadotrofina coriónica humana, que si lo dosamos en una mujer vamos a saber si está embarazada o no y de cuánto, y tener una aproximación más o menos específica de cuánto tiempo está embarazada. Pero si se lo pedimos a un hombre, es un excelente marcador tumoral de cáncer de testículos. Luego tenemos el servicio de microbiología, ¿sí? Y le digo microbiología y no bacterio porque esta sección está compuesta por diferentes tipos. Microbiología es vida microscópica y la vida microscópica no solo se basa en bacterias, sino también tenemos virus, hongos, parásitos. Y en esta sección lo que se hace es estudiar por diferentes métodos la presencia de microorganismos en diferentes materiales y principalmente por métodos de cultivo. Se puede subdividir en 3 áreas: bacteriología, parasitología y micología. Y la función del área de bacteriología consiste en determinar la presencia de bacterias patógenas existentes en secreciones, líquidos o tejidos corporales, identificar las mismas y determinar su perfil de sensibilidad a los antibióticos. ¿Qué se hace en un estudio microbiológico? Y tenemos un urocultivo, hemocultivo, cultivo de fauces, coprocultivo o cultivo de materia fecal, cultivo de LCR o líquido cefalorraquídeo, cultivos de líquidos de derrame, tal cual puede ser un líquido pleural, puede ser un líquido ascítico, un líquido articular, esputo, que es una expectoración, ¿sí? O comúnmente conocido como catarro, y cultivo de material quirúrgico, así sean equipamientos quirúrgicos o también partes blandas de materiales de partes humanas, o también lo que llamamos normalmente como clavos, ¿sí? Cuando el organismo los rechaza o generan alguna infección, se quitan y se mandan a la bacteriología para poder sembrarlos y ver qué bicho o qué bacteria fue la que causó la infección. Con esto vamos a cerrar lo que es la primera clase del curso de extraccionista y conocimientos básicos de laboratorio dictado por Atalac. Espero les haya gustado y espero que sigamos compartiendo todas estas clases online, que formemos, como les dije al principio, grupos de debate, que podamos charlar. Cualquier duda, estamos todo el tiempo en la plataforma. Nos mandan su consulta, para quién es, si para Hernán, para Gonzalo o para mí. Yo soy Luis Álvarez, yo soy Lucho. Y cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar para contestarles. Nos vemos la próxima clase y estudien durante la semana. Que tengan una gran semana y adiós para todos.